una caloría se define como un calor transmitido el cual puede ser medido en Joule o en BTU. Ya. ¿A qué se llama calor latente? Calor latente es el calor ganado o perdido con cambio de estado, pero sin cambio de temperatura. ¿Qué estudia la termodinámica? La termodinámica estudia los procesos donde estudia los procesos donde la energía se transforma en calor y el calor se transforma en trabajo y el trabajo se transforma en calor. Sí, eso es. Indique 3 ejemplos de procesos termodinámicos. Procesos termodinámicos. Ejemplo, ¿no? Ya, por ejemplo, un hielo que pasa a ser un cambio de temperatura y cambia su estado. Y cambia su estado, se va volviendo líquido, pero no cambia la temperatura. Y luego, para hacer otro proceso termodinámico, el agua, ponemos a hervir un agua, en una tetera, no sé, y a 100 grados. Y luego puede ser lo que cuando llueve y el suelo queda caliente por el sol, cuando llueve, lo que resta del agua, lo que queda, se va evaporizando por lo que está caliente el suelo. Muy bien, muy bien, muy bien. 3 principios éticos del 11 al 15. ¿Cómo dijo? 3 principios éticos. Principio ético. Ya, ¿cómo responder? La respuesta amable calma el enojo. La respuesta grosera la enciende más. Eso está en Proverbios 15:1. El carácter. Quien se rinda ante un problema no demuestra fuerza ni carácter. Eso está en Proverbios 24:10. También hay otra de lo prohibido. Nos dice que no tengan relaciones sexuales prohibidas. Ese pecado le hace más daño al cuerpo que cualquier otro pecado. Eso está en Corintios 6:18. Muy bien. Nada más que Fernando, hasta luego, que tenga buen día. Muchas gracias, ingeniero. Hasta luego. Eliana Andia. Marcelo Arce. Luis. Aquí está el ingeniero Marcelo Arce. Va a disculpar. Marcelo Arce. Sí, sí. Ya. Arce. ¿Cómo se define un BTU? Mire por la cámara de su equipo. Vale, estoy en celular. ¿Ahí está bien? Sí. Muy bien. Vale. Un BTU es la cantidad de calor suministrada a una libra de agua para elevar su temperatura a 1 grado Fahrenheit. Ya, así como me está mirando, así tiene que mirar la cámara para hablar. ¿Cómo se define el calor sensible? ¿O qué es el calor sensible?
Vale, el calor sensible es la ganancia o pérdida, es la ganancia o pérdida de calor que varía su temperatura, o sea, que cambia su temperatura, pero no cambia su estado. Muy bien, eso es. Un ejemplo de calor sensible. Podemos decir un cubo de hielo puesto en una temperatura bajita que no afecte su composición o mezclar agua fría con agua caliente. Muy bien. Bueno. ¿Qué estudia la termodinámica? Estudia los procesos en el cual la energía se convierte en calor y el calor se convierte en trabajo. Y viceversa. Muy bien. Diga, mire siempre la cámara. Diga la primera ley de termodinámica. La primera ley de termodinámica dice que el calor suministrado al sistema se convierte en trabajo hecho por el sistema y o incremento de energía interna. Muy bien, muy bien. ¿Cuándo se llama proceso adiabático? Proceso adiabático es cuando el calor permanece constante. Muy bien. 3 principios éticos, Marcelo. El principio de responder, que dice que una respuesta calma, una respuesta calma, baja la agresividad, pero una respuesta grosera incrementa la violencia, por Proverbios 15:1. El segundo principio, que dice confía en Dios y no solo en lo que sabes, de esta forma, pon toda tu confianza en Dios y no solo en lo que sabes. De esta forma, toma en cuenta en Dios en todas tus acciones y Él te ayudará siempre, en Proverbios 3, 5, 6. Y quien se rinde ante un problema no demuestra ni fortaleza ni carácter, que es Proverbios 24:10. Muy bien, Marcelo. Buen examen, que tenga buen día. Hasta luego. Muchas gracias, ingeniero. Valderas, Luis Alfredo. Presente, ingeniero. Valderas. Ahora sí. ¿Cómo se define una caloría? Una caloría se define por el trabajo entregado con un gramo de agua que eleva su temperatura a 1 grado centígrado. Más o menos. A ver, digo otra vez pensando. ¿Cómo se define una caloría? Una caloría se define por el calor entregado con un gramo de agua que eleva su temperatura a 1 grado centígrado. Muy bien, es que al principio digo, el trabajo entregado es el calor, que está bien. Bien. Entonces, primero siempre escuche la pregunta, no se precipite para responder. Ya. ¿A qué se llama calor latente? Calor latente es el calor ganado o perdido con cambio de estado y sin cambio de temperatura. Muy bien. ¿Qué dice la segunda ley de termodinámica? La segunda ley de termodinámica dice que una máquina es posible que rinda su 100%. Muy bien. Se nota que estudió. También me alegra. ¿Cuándo se llama proceso isobárico? Un proceso isobárico se llama cuando su presión permanece constante. ¿O responde? Hable afirmativamente. Ya. ¿Cuáles son las 4 etapas de un ciclo termodinámico de un motor? Comprensión, expansión, trabajo y proceso. Y escape. Compresión, explosión, trabajo y escape. Muy bien, Luis Alfredo. 3 principios éticos. Responder una respuesta amable calma al enojo, mientras una respuesta grosera me enfurece más.
Proverbio del 15 al 1. Carácter, el que no rinde en un problema no tiene fuerza ni carácter. Ese está en Proverbio 24 al 10. Confía en Dios más que todo, toma en cuenta en todas tus acciones y Él te ayudará. Está en Proverbio del 3, del 5 al 6. Muy bien. ¿Qué principio más me ha motivado y por qué? El que más me ha motivado fue el confía en Dios. Confía en Dios y pon en práctica todas tus acciones. Eso quiere decir, pon en práctica en Él en todas tus acciones que realiza durante todo el día. Sea buena, sea mala. Bien, Luis Alfredo. Como usted sabe, su primer examen teórico fue muy malo. Este Sí, está muy bueno. Eso demuestra que cuando uno se empeña, entonces esto es sencillo. Me alegra de verdad. Que tenga buen día. Hasta luego. Igualmente, ingeniero, hasta luego. Antonio Bravo. Aquí estoy. Antonio, ¿cuál es la diferencia entre calor sensible y calor latente? Que el calor sensible es cuando en sensible es cuando el calor es ganado o perdido, pero con el sensible es con cambio de Sí, está bien, siga. sí, el calor sensible es cuando el calor es ganado o perdido con cambio de temperatura, pero sin cambio de estado, y el latente es al revés, con cambio sin cambio de temperatura, pero con cambio de estado. Muy bien, eso es. ¿A qué se llama dilatación? Dilatación es cuando el calor es cuando el calor se expande debido al cambio de temperatura en todas sus unidades. Las dimensiones cambian, las dimensiones. Cuando hable, mire a la cámara de su equipo, no se mire usted en su pantalla. ¿Cómo? Cuando hable, mire a la camarita de su equipo, no mire, usted está mirando en la pantalla. Mire a la Sí, cámara de su equipo. Bien, ¿a qué se llama proceso termodinámico? el proceso termodinámico es cuando es la transformación que experimenta el sistema debido al calor. Bien, muy bien. Bueno, muchos factores, no solamente calor. Bien. ¿Qué dice la primera ley de termodinámica? La primera es cuando el sistema se ve transformado es cuando el calor se ve entregado al sistema y es transformado, se transforma ¡Ah! El calor entregado se ve, no, el calor entregado se ve entregado al sistema y se transforma por el trabajo Bien. y por el sistema y por otra cosa que no me acuerdo. Incrementa o cambia la energía interna. El calor se transforma en trabajo o energía interna. Bien. ¿Cuándo se llama proceso isotérmico? ¿Cómo? ¿Cuándo se llama proceso isotérmico? El proceso isotérmico es cuando la temperatura permanece constante. Los éticos. Antonio. Tres principios éticos. El primero es cómo responder. Si uno responde amablemente, calma el enojo. Pero si la respuesta es grosera, enciende más y da el enojo. Eso ve en Proverbios 15:1. Luego está el carácter, que cuando uno se rinde ante sí mismo, no demuestra fuerza ni carácter. Eso es en Proverbios 24:10. Y la otra es lo prohibido. No tengas relaciones sexuales prohibidas, que eso es pecado y le hace mal
y le hace más daño al cuerpo que cualquier otro pecado. Eso es Corintios 6:18. Bien, Antonio, bien, hágalo muy bien. Que tenga buen día, nada más. Hasta luego. Gracias, hasta luego, hijo. Marina, Buenos días. A ver, un momento, a ver si me ve. Ahora sí. así. ¿Cómo estás, Marina? Bien, ingeniero, ¿y usted cómo está? Ya saben, excelente y feliz. Como Bueno, siempre. pues, claro. Tanto que lo digo, ya me lo creo y me ayuda, la verdad. Me ayuda bastante. Bueno, pues, Marina, ¿cómo se define una kilocaloría? Y cuando hable, mire a la cámara de su equipo. Ya, una kilocaloría es la cantidad de calor entregado en un kilogramo de agua y este eleva su temperatura a 1 grado centígrado. De un ejemplo de calor latente. Ya es cuando se transforma de líquido gaseoso Bien. o, por ejemplo, una evaporación de hielo al agua o de líquido a gaseoso o de gaseoso a líquido. ¿Cuál es la diferencia entre compresión de un gas y expansión? Ya, cuando hay una compresión se disminuye el volumen y aumenta su densidad. Y la expansión es cuando aumenta sus dimensiones. Bien, evidentemente se expande, aumenta el volumen, se comprime, disminuye. ¿Qué dice la primera ley de termodinámica? Ya, el calor entregado a un sistema se transforma en trabajo hecho por el sistema y o el incremento de energía interna. ¿Cuál es la diferencia entre proceso isocórico y proceso isobárico? Ya, el isocórico es el volumen, pero permanece constante. Y ¿qué me dijo? ¿Isobárico? Isobárico. Ya, Sí, isobárico, ¿no? Permanece la presión constante. ya. La última pregunta. ¿Cuándo se considera trabajo positivo y cuándo negativo? Ya, el trabajo positivo es cuando el trabajo es realizado por el sistema, pero el negativo es realizado el trabajo sobre el sistema. Muy bien. 3 principios éticos, ¿Los más bonitos? claro. Ya. A ver, ¿cómo responder? Dice, la respuesta amable calma el enojo y la respuesta grosera lo enciende más. Eso está en Proverbios 15:1. Después, el carácter. Quien, en- quien se rinde ante un problema no demuestra ni fuerza ni carácter. Eso está en Proverbios 24:10. Y lo prohibido. No tenga relaciones sexuales prohibidas. Ese es el pecado que más hace daño al cuerpo, que hace más daño al cuerpo que otro pecado. Primera de Corintios 6. Bien. Las relaciones sexuales prohibidas. Ujú. ¿Qué me preguntó? Las relaciones sexuales prohibidas. Así es. Hasta el matrimonio, ¿no? Claro, de los solteros, ¿no? Los solteros nada, el matrimonio sí. Ujú. Bueno, Luz Marina, dos aspectos de este curso de física 102 BI de parte de los estudiantes. ¿Tengo que darle un consejo? Es que a veces no No, le... no, no, diga dos aspectos positivos de los estudiantes en esta materia, de sus Ah, compañeros, dos aspectos positivos de sus compañeros. la verdad es que son muy colaborativos mis compañeros. Siempre intentamos ayudarnos, ¿no? Es como que si alguien no entiende algo, pues siempre lo está respondiendo en el grupo y es como que sí, siempre se ayudan. Es- ¿Negativo? ¿Perdón? De los estudiantes, algún aspecto negativo de parte de los estudiantes.
Negativo, está difícil. Am, Tal vez que a veces nos confiamos mucho, ¿no? O sea, decimos, eso va a estar en la grabación y lo dejamos. O sea, no es como que a veces no le ponemos mucha atención a la clase. Positivos de parte del docente. Pues solo hay aspectos positivos, así que no me haga decir aspectos negativos de usted. Aspectos negativos del docente. Con toda Ya. certeza. Negativos. A ver, lo positivo de usted sería que, bueno, siempre está feliz, siempre está motivándonos a nosotros. Un ejemplo a seguir, pero negativo, no le quiero dar palo, dije. Bueno, está bien. Yo sé que es un poco difícil. En las clases presenciales hacía esas preguntas parecidas, ¿no? 3 o 4 aspectos positivos y negativos, pero de forma anónima. Entonces había libertad de decir lo que uno piensa. Y le cuento a algunos, por ejemplo, decían que hablaba muy despacio y no me escuchaba atrás. Eso me motivó a que yo me compré un parlante. Entonces me compré un parlante y iba con mi parlante a la clase, ¿no? Entonces hay siempre algunos aspectos negativos. Pero yo le voy a decir algunos, ya que tú no se anima. Por ejemplo, evidentemente tengo que practicar mucho más, hacer más rápido en escribir, qué sé yo, las ecuaciones y las fracciones, los quebrados, porque todos hemos aprendido en este nuevo paradigma de clases virtuales. Los exámenes en Google y todo eso. Bueno, siempre uno está mejorando, entonces es bueno considerar siempre. Hay un libro que ha escrito Santiago Cuevillo, ustedes han leído varias historias. Hay otro libro que se llama, no, perdón, hay otro libro que dice Bajas Historias, ¿no? Entonces, en ese libro, él indica que ha entrevistado a estudiantes, ministros de educación, gestores, etc. En los países europeos, asiáticos, ellos ven lo que están haciendo mal y cambian. En cambio, los países latinoamericanos creen que todo está bien. ¿Cómo está el Moreno? Bien. ¿Cómo están los estudiantes? Bien. ¿Cómo están los docentes? Bien. Como creen que están bien, no quieren cambiar. Entonces, bueno, les motivo a que lean este libro en esta vacación. Buenos días, ingeniero. Señorita, por favor, no me interrumpa. Es que no se le escucha bien, ingeniero. Casi Libro nada. Basta de Historias habla de justamente los cambios que tiene que haber en la formación académica. Luz Marina, aprovecho para agradecerte por tu ayuda. Jóvenes con Teresa, Luz Marina, con mucha voluntad y bueno, ¿no? Ingeniero, Sí, perdón que le corte. Es que se le escucha medio entrecortado, ingeniero. Si lo pudiera arreglar, por favor. Si quiere, bueno, podría ser, ¿no? Que se ponga unos audífonos, tal vez se escucharía mejor así. vamos a ver lo que sucede. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a salir y voy a volver a entrar. Está bien. Hola, nada. Voy a salir y voy a volver a entrar. Buenos días, ingeniero. ¿Se escucha bien? Otra vez Se escucha perfecto, ingeniero. Se escucha bien el audio, perfecto. ingeniero. Buen ¿Se día. escucha bien? Hola. Sí, le Se escuchamos. escucha bien, ingeniero. Sí, ahora se escucha bien. Tal vez el ingeniero no nos escucha. Hola, ¿cómo está ahora? Ahora ya está bien, ingeniero. Se escucha bien, ingeniero. Ya, bueno. Aspecto negativo. Bueno, Luz Marina, ¿dónde está Luz Marina? Ah, ya. Yo antes estaba dándole gracias a Luz Marina por habernos colaborado en administrar el grupo durante este semestre. Bueno, pues nada más, Luz Marina, que Dios te bendiga. Gracias.
Jessica Céspedes. Presente, ingeniero. Un momento, ahorita. Un momento con la cámara. ¿Puede verme? Sí, perfectamente. Es que tenía problemas con mi cámara. Bueno, todos tienen problemas, pero ya saber quién se tiene de un problema no demuestra fuerza ni carácter, así que... Jessica, ¿cómo se define una caloría? La caloría se define como la cantidad de calor necesaria para elevar 1 grado centígrado a la temperatura de 1 gramo de agua. ¿Calor sensible? El calor sensible es el calor ganado o perdido con cambio de temperatura, pero sin cambio de estado. Bien. ¿Cómo se define el calor específico? El calor específico es la cantidad de calor que por kilogramo necesita de un cuerpo para poder elevar su temperatura en 1 grado centígrado. ¿A qué se llama sistema termodinámico? ¿Sistema termodinámico? Sí. Es la cantidad limitada de materia aislada de influencia térmica o mecánica. Muy bien, muy bien. 3 principios éticos. ¿Cómo responder? La respuesta amable calma el enojo. La respuesta grosera lo enciende más. Eso está en Proverbios 15:1. Carácter. ¿Quién? Ay, olvidé. ¿Quién se rinde? Quien se rinda ante un problema no demuestra fuerza ni carácter. Y el último, eso está en Proverbios 24:10. Y juventud. No permitas que nadie te desprecie por ser joven. Al contrario, trata de ser un ejemplo para los demás cristianos. Que cuando todos oigan tu modo de hablar y vean cómo vives, traten de ser puros como tú. Que todos imiten tu carácter amoroso y tu confianza en Dios. Eso está en 1 Timoteo 4:12. Jessica ha motivado más y le ha ayudado a cambiar en algo. En un principio. Le ha motivado más, que le guste más y le ha ayudado. El primero que mencioné, cómo responder, me ha ayudado mucho con mis hermanos, porque normalmente cuando uno está enojado con sus hermanos, pues tiende a responder demasiado grosero, mal, entonces he tratado de tener un carácter más tranquilo, más pacífico, hacia cómo responder a mis hermanos. Bien, Jessica, me alegra. Y también la forma en que usted ha respondido ahora ha estado perfecta. O sea, usted ha visto la cámara de su equipo, yo le veo sus ojos cuando usted habla y pues es mucho mejor la comunicación. Y nada más, Jessica, que tenga un buen día. Hasta luego. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Jorge Choque. Buenos días, ingeniero. Hola, Jorge, buen día. Jorge, ¿se escucha bien mi voz? Más o menos se escucha, pero lo logro entender. ¿Ahora está mejor, Jorge? Mejor. ¿Qué es el calor sensible? El calor sensible es el calor entregado o perdido con cambio de temperatura, pero sin cambio de estado. ¿Calor latente? El calor latente es el calor entregado o perdido con cambio de estado, pero sin cambio de temperatura. Bien. ¿Cómo se define el calor específico? El calor específico es el calor entregado por unidad de masa y por grado de temperatura. Ya. Mira, ¿qué estudia la termodinámica? Estudia el proceso de transformación del calor. El calor se convierte en trabajo y viceversa.
Bien. La segunda ley de termodinámica. Es imposible que una máquina térmica transforme todo el trabajo realizado en calor. No, era lo contrario. ¿Otra vez? Es imposible que una máquina térmica transforme todo el calor íntegramente en trabajo. ¿Cómo escucha mi voz, Jorge? ¿Se escucha todo mal? ¿Cuánto se llama proceso adiabático? Se llama proceso adiabático cuando el calor es constante. Bien. 3 principios éticos. Carácter. Quien se rinde ante un problema no demuestra fuerza ni carácter. Proverbios 24:10. ¿Cómo responder? La respuesta amable calma el enojo. La respuesta grosera lo enciende más. Proverbios 15:1. Confianza en Dios. Pon toda tu confianza en Dios y no todo en lo que sabes. Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará siempre. Proverbios 3:36. Bien. Nada más, Jorge, que tenga buen día. Moisés Israel Choque. Buen día. Yo te escucho perfectamente. ¿Se escucha mi voz bien? Sí, pero lo logro escuchar. Bueno. Diferencia entre calor sensible y calor latente. El calor isobárico es cuando la presión permanece constante. Muy bien. Diga 3 principios éticos. ¿Cómo responder? Es cuando respondes amable, calma el enojo, y es cuando cuando respondes grosero, lo empeora más. Eso está en Proverbios 15:1. Carácter, quien se rinde a un problema no muestra fuerza ni carácter. Eso está en Proverbios 24:10. Y lo prohibido, no tengas relaciones sexuales porque es el pecado mayor a otros pecados. Eso está en 1 Corintios 6:18. Moisés, nada más, que tenga buen día. Hasta luego, Moisés. Gracias. Bianca Claros. Presente. Bianca Claros. Bianca Sofía Claros. ¿Qué es la meditación? La meditación es el cambio de las dimensiones. Es el cambio de dimensiones. Afecta al cambio de temperatura. Cuando cambia la temperatura, cambian las dimensiones. ¿A qué se llama calor sensible? Es el calor ganado o perdido, pero que cambia la temperatura, pero no es dado. Muy bien. Estudia la termodinámica. Estudia los procesos donde la energía se convierte en calor y el calor en trabajo. Ya. Indique 2 ejemplos de proceso termodinámico. Sería cuando se derrite el hielo y después cuando el agua no cambia, cuando el agua no cambia, digamos, de su estado. Ya, ahora sí. ¿Qué dice la primera ley de termodinámica? Dice que el calor entregado a un sistema se convierte en trabajo realizado por el sistema y incrementa la energía interna. Muy bien. ¿Cuándo se considera el calor positivo y cuándo negativo?
se considera positivo cuando se entrega el calor, cuando se entrega calor al sistema, y negativo cuando no se entrega al sistema el calor. Cuando pierde el sistema calor. Bien. ¿Cuándo se considera trabajo positivo y trabajo negativo? Se considera trabajo positivo cuando se realiza por el sistema y negativo cuando se realiza sobre el sistema. Bien. Bianca Sofía, 3 principios éticos. ¿Cómo responder? Sería el primero, si uno responde groseramente, lo empeora más, y si uno responde amablemente, es mejor. Está en Proverbios 15, capítulo 15, versículo 1. La otra sería carácter. Quien se rinde ante un problema, no demuestra ni carácter, ni fuerza. Está en Proverbios 24, capítulo 24, versículo 10. Y el tercero sería confiar en Dios. Pon toda tu confianza en Dios, y no en lo mucho que sabes. Toma en cuenta en Dios ante todo, y te ayudará en todo. Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 6. Muy bien, bien. Nada más. Bianca Sofía, que tenga buen día. Hasta luego. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Daniel Puerto. Presente, ingeniero. Buen día. Buen día, Daniel. Daniel. ¿Cómo se define una caloría? Una caloría es la cantidad de calor necesaria para elevar 1 gramo de agua 1 grado centígrado. Bien. ¿A qué se llama temperatura? La temperatura es la cantidad de calor que posee un objeto, ser vivo o incluso, bueno, el ambiente. Muy bien. ¿Calor sensible? El calor sensible es el calor ganado o perdido con cambio de temperatura, pero sin cambio de estado. Bien. ¿Qué estudia la termodinámica? La termodinámica estudia los sistemas en los cuales la energía se transforma en calor y el calor se transforma en trabajo y así viceversa. Excelente. 3 principios éticos. Daniel. ¿Cómo responder? La respuesta amable calma el enojo. La respuesta grosera lo aviva más. Eso está en Proverbios 15:1. La confianza en Dios. Pon toda tu confianza en Dios y no en lo que sabes. Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará con todo. Eso está en Proverbios 3, del 5 al 6. Y lo prohibido. No tengas relaciones sexuales prohibidas. Ese pecado hace más daño al cuerpo que cualquier otro. Ese está en 1 Corintios 6, 18. Muy bien, Daniel. Buen examen. Ha hablado perfectamente. Su imagen se ve con claridad y viendo la cámara. Muy bien. Que tenga buen día, Daniel. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Muchas gracias. Isaac Fernández. Buen ingeniero. ¿Cómo está Isaac Fernández? Ahora sí lo veo perfectamente. ¿A qué se llama calor latente? El calor latente es el calor ganado o perdido con cambio de temperatura, pero sin cambio de estado. Calor latente. Entonces es el calor ganado o perdido sin cambio de temperatura, pero con cambio de estado. Eso sí, bien. Está bien, a veces siempre está bien. ¿Cómo se define un BTU? Es la cantidad de calor entregado a 1 libra, aumenta la temperatura a 1 grado Fahrenheit. Perfecto, así es. ¿Cuáles son las escalas termométricas? Fahrenheit, Rankine, Celsius, Kelvin. Muy bien. ¿Qué dice la segunda ley de termodinámica? Es imposible que una máquina tenga un rendimiento al 100%. Muy bien. ¿Cuándo se llama proceso adiabático?
cuando el calor permanece constante. Bien, Isaac. 3 principios éticos. ¿Cómo responder? La respuesta amable calma el enojo y la respuesta grosera lo enciende más. Proverbios 15:1. Carácter. Quien se rinde ante un problema no demuestra ni fuerza ni carácter. Proverbios 24:10. Lo prohibido, no tengan relaciones sexuales prohibidas. Ese pecado le hace más daño al cuerpo que cualquier otro. 1 Corintios 6:18. Muy bien, Isaac. Buen examen. Nada más, que tenga buen día. Hasta luego. Igualmente, ingeniero. Melissa Fischer. Buen día, ingeniero. ¿Cómo está Melissa Fischer? La diferencia entre calor sensible y calor latente. En el calor sensible hay un cambio de temperatura, pero no de estado, y en el calor latente hay un cambio de estado, pero no de temperatura. Bien. Diferencia entre caloría y BTU. En la caloría es una cantidad de calor que entregado 1 gramo de agua se eleva 1 grado Celsius, y en el BTU entre 1 libra se eleva 1 grado Fahrenheit. Muy bien. Diferencia entre trabajo positivo y trabajo negativo. El trabajo es el trabajo realizado por el sistema, y trabajo negativo es el trabajo realizado sobre el sistema. Bien. Diferencia entre calor positivo y calor negativo. El calor positivo es el calor entregado al sistema, y calor negativo es el calor perdido por el sistema. Muy bien. ¿Cómo se define el rendimiento? El rendimiento es el trabajo realizado con respecto al calor suministrado. Muy bien. 3 principios éticos. Melissa. Confianza en Dios. Pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo. Proverbios 3, del 5 al 6. Carácter. Si te rindes ante un problema, no demuestras ni fuerza ni carácter. Proverbios 24 al 10. Y cómo responder. Si respondes amablemente, calmas el enojo, y si respondes de forma grosera, lo enciendes. Proverbios 15:1. Muy bien. Melissa, que tenga buen día. Hasta luego. Gracias. Cristian Gandarillas. Buen día, ingeniero. Buen día, buen día, buen día. Un ejemplo de calor latente. Un ejemplo de calor latente. O si quiere, primero diga, ¿qué es el calor latente? El calor latente es el calor ganado o perdido con cambio de estado, pero sin cambio de temperatura. Muy bien. Ahora digo un ejemplo cuando cambia de estado. Sería el hielo. El hielo cuando de sólido a líquido. Muy bien, muy bien. Eso es. Pensando, está bien. ¿Cómo se define una caloría? Una caloría es la cantidad de calor que entregado a 1 gramo, a un gramo de agua, se eleva su temperatura a 1 grado Celsius. Eso es. ¿Qué estudia la termodinámica? Estudia los procesos donde la energía se convierte en calor, el calor en trabajo y viceversa. Bien. ¿Qué dice la segunda ley de termodinámica?
La segunda ley. Es imposible. Bien. ¿Cómo era? Siga, está bien. Es imposible que una máquina térmica tenga un rendimiento del 100%. Muy bien, eso es. Cristian, 3 principios éticos. Juventud, no permitas que nadie te desprecie por ser joven. Al contrario, trata de ser un ejemplo para los demás cristianos. Que cuando todos oigan tu modo de hablar y vean cómo vivas o vives, traten de ser puros como tú. Que todos imiten tu carácter amoroso y tu confianza en Dios. Timoteo capítulo 4, versículo 12. ¿Cómo responder? La respuesta amable calma el enojo. La respuesta grosera lo enciende más. Proverbio capítulo 15, versículo 1. Cristiano, está mejor. Bien. Hasta luego, Inge. Buen día. Hasta luego. Bien. Hasta luego, gracias. Samuel Gómez. Presente, ingeniero. ¿Cómo está, Samuel? Diferencia entre calor sensible y calor latente. La diferencia es que el calor sensible cambia la temperatura, pero no cambia el estado, y el calor latente cambia el estado, pero no la temperatura. Bien. Diferencia entre compresión y expansión de un gas. La diferencia es que en la compresión el volumen disminuye, o sea, se comprime, y en la expansión el volumen aumenta y se incrementa. Bien. ¿A qué se llama dilatación? Dilatación se llama al cambio de dimensiones por el cambio de temperatura del ambiente. Muy bien. Cambia la temperatura y cambia las dimensiones. ¿Qué estudia termodinámica? La termodinámica estudia los procesos de energía a calor y de calor a trabajo y viceversa. Bien. La segunda ley de termodinámica. La segunda ley de termodinámica dice que una máquina térmica no puede tener un rendimiento del 100%. Bien. ¿Cuándo se llama proceso isotérmico? El proceso isotérmico se llama cuando la temperatura es constante. Muy bien. Samuel, 3 principios éticos. Proverbios capítulo 15, versículo 1 dice que la respuesta amable calma el enojo, pero la respuesta grosera lo enciende más. Después Proverbios capítulo 24, versículo 10 dice que quien se rinde ante un problema no demuestra fuerza ni carácter. Después otro sería, ¿me escuchan, ingeniero? Después Corintios capítulo 6, versículo 18 dice que las relaciones, no tengas relaciones sexuales prohibidas, ya que es el pecado que más daño le hace al cuerpo. Muy bien. Un par de consejos a tus compañeros en base a los principios. Samuel. En base al principio de Proverbios 24:10, que no se rindan ante los problemas, ya que sí o sí van a haber muchos problemas y tenemos que tener una fuerza y un carácter para salir adelante. Incluso gracias a la fuerza y el carácter es que podemos conseguir nuestras propias metas y alcanzar nuestro propósito de vida. Y es por eso que intenten trabajar más esa parte de ellos mismos para tener más fuerza y carácter. Bien, Samuel, bien. Así es, porque todos tenemos problemas, los jóvenes, los mayores, los profesores, los padres, las madres, todos, y bueno, hay que mostrar carácter y fuerza, y estos principios nos ayudan a ello. Nada más, Samuel, que tengas buen día. Que tengan buen día, ingeniero, gracias. Gracias. Paola Alejandra González.
Buenos días, ingeniero. Hola, hola Alejandra. La cámara. Ya, ahora sí. Paola Alejandra González. ¿Qué es el calor sensible? ¿Qué es el calor sensible? El calor sensible. El calor sensible es perdido con cambio de temperatura, pero sin cambio de estado. Muy bien. ¿Cómo se define una caloría? ¿Cómo se define la caloría? Es la cantidad de calor entregado a 1 gramo de agua. Eleva su temperatura a 1 centígrado. Muy bien. ¿Qué estudia la termodinámica? ¿Qué estudia la termodinámica? Estudia los procesos donde la energía se convierte en calor y el calor en trabajo y viceversa. ¿Cuándo se dice que el trabajo es positivo y cuándo negativo? ¿Cuándo se dice? El trabajo es positivo y cuándo negativo. Positivo es cuando el trabajo es realizado por el sistema y negativo es cuando el trabajo es realizado sobre el sistema. ¿Qué dice la segunda ley de termodinámica? La segunda ley de termodinámica dice que es imposible que una máquina térmica tenga un rendimiento del 100%. Principios éticos. Principios éticos sería que como respuesta, que la respuesta siempre sea amablemente, calma el enojo, y la respuesta grosera lo enciende más, que está en Proverbios 15:1. Y otra sería sobre carácter. Quien se rinde ante un problema no muestra ni fuerza ni carácter. Ese está en Proverbios 24:10. Y lo prohibido, que no tengan relaciones sexuales prohibidas, es pecado. Eso les hace daño al cuerpo, más que cualquier otro pecado, que está en Corintios 6:18. ¿Qué principio les motivó más y por qué? ¿Cómo dice, ingeniero? ¿Qué principio les gustó más y por qué? El de respuesta, porque hay personas que son más alteradas y uno responde mal o algo y responden peor. Y sería mejor calmar el enojo, siempre respondiendo bien. Bien, muy bien. Nada más, que tenga buen día, hasta luego. Ya, muchas gracias, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego. Eva Gutiérrez. Buenos días, ingeniero. Ingeniero, disculpe, yo no lo puedo escuchar bien. Así entre cortado con eco lo escucho. ¿Qué pasa? Voy a tratar de mejorar. A ver. ¿Qué es el calor sensible? El calor sensible es el calor entregado o perdido, que no cambia de estado, pero sí cambia de temperatura. ¿Latente? Es el calor entregado o perdido, pero que sí cambia de estado y no de temperatura. ¿Cómo se define una caloría? Una caloría se define el calor necesitado para aumentar un gramo de agua.
para que dé su temperatura a 1 grado centígrado. Bien, así es. ¿Cuáles son las escalas termométricas? Kelvin, Rankine, Fahrenheit y Celsius. ¿Qué estudia la termodinámica? La termodinámica estudia el proceso del sistema cuando se transforma en calor y el calor en trabajo y viceversa. Muy bien. ¿Cuándo se llama trabajo positivo y cuándo trabajo negativo? Se llama trabajo positivo cuando es realizado por el sistema y se llama trabajo negativo cuando está realizado sobre el sistema. Muy bien. Eva, 3 principios éticos. El primero, responde amablemente, que eso calma el enojo, pero si respondes de forma grosera, eso lo enciende más. Proverbios 15:1. Muy bien. Otro, a ver. Cuando te rindes ante un problema, eso muestra que no tienes fuerza ni carácter. Proverbios 24:10. Y el de prohibiciones, que está prohibido tener relaciones sexuales prohibidas, porque ese es el pecado que más daño nos hace al cuerpo. Primera de Corintios 6:18. muy bien, Eva. Yo le escuché perfectamente y he dado un buen examen. Nada más, que tenga buen día. Hasta luego. Muchas gracias, ingeniero. Usted igual, que tenga un buen día. Gracias. Julio César Gutiérrez. Buen día, ingeniero. Buen día, Julio César. ¿Diferencia entre calor sensible y calor latente? Ok, la diferencia entre el calor sensible y el calor latente es que ambos ganan energía y ganan calor y pierden calor. La diferencia es que el calor sensible no cambia de estado, pero sí cambia de temperatura, y el calor latente cambia de estado, pero no cambia de temperatura. ¿Diferencia entre compresión y expansión? La diferencia entre compresión y expansión es cuando la compresión, esto quiere decir que reduce porque se comprime el volumen, y la expansión quiere decir todo lo contrario, que se expande, eso quiere decir que aumenta el volumen. Muy bien. ¿Diferencia entre trabajo positivo y trabajo negativo? Ok, el trabajo positivo es cuando el trabajo se realiza por un sistema, y el trabajo negativo es cuando el trabajo se realiza sobre el sistema. 3 principios éticos. 3 principios éticos. Bueno, ¿cómo responder? La respuesta calma el enojo, y la respuesta amable calma el enojo, y la respuesta grosera enciende más el enojo. Esto está en Proverbios 15:1, y el otro es carácter. Quien se rinde ante un problema no demuestra fuerza ni carácter. Esto está en Proverbios 24:10, y el otro es lo prohibido. No tengas relaciones sexuales prohibidas, que esto nos daña más al cuerpo que cualquier otro pecado. Eso está en 1 Corintios 6:18. Muy bien, muy bien. Julio César, nada más, que tenga buen día. Hasta luego. Ok, ingeniero, igualmente. Hasta luego. Bien. José Mario Herbas. Presente. José Mario, ¿cómo se define el calor específico? El calor específico sería es el calor entregado por unidad de masa y por unidad de temperatura. Muy bien, muy bien. Estás contra la luz, se ve tu cara muy oscura, casi nada. Sí, ¿Estás con computadora o con celular? Ahora sí, ahora está mejor. Ahora está mejor. Ejemplo de calor latente. Calor latente es porque cambia de estado, ¿no? Entonces sería cuando colocamos una botella de agua al congelador, o cuando hacemos
sopa y el agua se evapora, ¿no? Bien. ¿Qué estudia la termodinámica? La termodinámica estudia los procesos donde la energía se convierte en calor, el calor en trabajo y estrés. Bien. La primera y la segunda ley de termodinámica. La primera ley de termodinámica indica de que el calor entregado a un sistema se convierte en trabajo hecho por el sistema y o incremento de energía interna. La segunda ley dice que no existe ninguna máquina térmica que tenga un rendimiento de 100%. Muy bien. Diferencia entre proceso isocórico y proceso isobárico. En el proceso isocórico, el volumen se mantiene constante, y en el proceso isobárico, su presión se mantiene constante. Bien. Tres principios éticos. Uno sería carácter, que no demuestra fortaleza ante sus problemas, no muestra fuerza ni carácter. Se encuentra en Proverbios 24:10. Otra sería no tener relaciones sexuales prohibidas, porque este pecado es el que más le hace daño al cuerpo que cualquier otro. 1 Corintios 6:18. Otro también sería cómo responder, que dice: una respuesta amable calma el enojo y una respuesta grosera empeora más. Se encuentra en Proverbios 15:1. Nada más. Hasta luego, que tengan buen día. Y Jefferson Morachi. Buen día, ingeniero. Antes que nada, no lo escucho muy bien. A ver, vamos a tratar de mejorar. No, creo que sí, igual. A ver, hablo. Un segundito. Perfectamente. ¿Cómo se define una caloría? Una caloría es la cantidad de calor que se necesita para que 1 gramo de agua eleve su temperatura a 1 centígrado. 1 grado centígrado, bien. ¿Calor latente? Es la variación de calor que tiene cambio de estado, pero no tiene cambio de temperatura. Ya, por si acaso yo te escucho perfectamente. ¿Cómo se define el calor específico? El calor específico es el calor entregado por unidad de masa y por grados centígrados, por grado de temperatura. Bien. ¿Qué estudia la termodinámica? La termodinámica estudia los procesos como el de la energía, transformarla en calor, la calor en trabajo y viceversamente. Bien. La segunda ley de termodinámica. La segunda ley de la termodinámica nos dice que ninguna máquina térmica rinde al 100%. Muy bien. 3 principios éticos. El de cómo responder. La respuesta amable calma el enojo. La respuesta grosera lo enciende más. Eso lo encontramos en Proverbios 15:1, de carácter. Quien se rinde ante un problema no tiene ni fuerza ni carácter. Eso lo encontramos en Proverbios 24, versículo 10. Y confianza en Dios. Pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. Ponlo en cuenta en todas tus acciones y Él te ayudará en todo. Eso lo encontramos en Proverbios 3, versículos del 5 al 6. Nada más. Buen examen, que te vaya bien. Hasta luego. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Eva Maribel Guarachi. Presente. Eva. Buen día. ¿Cómo está? Eva Maribel Guarachi. Diferencia entre calor sensible y calor latente. El calor sensible es el calor perdido o ganado con cambio de temperatura, pero sin cambio de estado. El calor latente es el calor perdido o ganado con cambio de estado, pero sin cambio de temperatura. Bien. ¿Cómo se define una caloría? Una caloría es la cantidad que se necesita para 1 gramo de agua
para 1 gramo de agua para elevar su temperatura a 1 grado centígrado. Muy bien. ¿Qué estudia la termodinámica? La termodinámica estudia los procesos donde la energía se convierte en calor y el calor en trabajo o viceversa. ¿El trabajo en qué se mide? ¿Perdón? ¿El trabajo en qué se mide? El trabajo se mide en joules. ¿El calor? El calor en atmósfera. Eso es la presión. No, en caloría. En calorías. En caloría. Bien. 3 principios éticos. El primer principio es de Proverbios 15:1. Dice que hay que responderle bien a una persona y no hay que ser agresivos con ellos, porque algunas personas solemos ser muy agresivas al responderla y estas alteran más todavía. Y en el principio de Proverbios 24:10 dice que debemos hacerle frente a los problemas y debemos ser fuertes y valientes y con carácter. Y en el principio de Corintios 1:6-8 dice 1:6-18 dice que no debemos tener relaciones sexuales prohibidas porque esto nos hace daño más que todo al cuerpo y más que los demás principios. Muy bien. Eva Maribel. Nada más. Que tenga buen día. Hasta luego. Dylan Huasco. Presente, ingeniero. Dylan Huasco. ¿Qué es el calor sensible? El calor sensible es el calor ganado o perdido y cambia su temperatura, pero no. Sí, cambia su temperatura, pero no su estado. ¿Cómo se define el calor específico? El calor específico es el calor entregado por unidad de masa y por grado de temperatura. ¿Qué estudia la termodinámica? Estudia los procesos donde la energía se convierte en calor y el calor en trabajo y viceversa. Bien. ¿Cuándo sería el trabajo positivo y cuándo negativo? Es positivo cuando es realizado por el sistema y negativo cuando es sobre el sistema. Bien. ¿Qué dice la Dice que el calor entregado es transformado a trabajo realizado e incrementa la energía interna del sistema. Bien. Principios éticos. ¿Cómo responder? La respuesta amable calma el enojo. La respuesta grosera lo enciende más. La confianza en Dios. Pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo. En Proverbios 3, 5 y 6. Y carácter. Quien se rinda ante un problema no demuestra fuerza ni carácter. En Proverbios 24:10. Gracias. Presente, Inca. Habilite la cámara. Ahora sí. ¿Cómo se define el calor específico? El calor específico se define como el calor
entregado por unidad de masa y por grado de centígrado. Y por grado de temperatura. Calor latente. El calor latente es el calor ganado o perdido con cambio de estado, pero sin cambio de temperatura. ¿Qué estudia la termodinámica? ¿Cómo? No lo escuché bien. ¿Qué estudia la termodinámica? La termodinámica estudia el proceso donde la energía se convierte en calor y el calor en trabajo y viceversa. Bien. ¿Qué dice la segunda ley de termodinámica? La segunda ley de la termodinámica dice que una máquina térmica no tiene un rendimiento completo del 100%. La de responder, cuando uno responde amablemente, calma calma la ira o calma el enojo, mientras cuando uno responde groseramente, lo entiende más. Eso está en Proverbios 15:1. Y la del carácter, el de no rendirse ante un problema, ya que esto no demuestra ni fuerza ni carácter, Proverbios 24:10. Y la de juventud, que no dejemos que nos desprecien por ser joven, más al contrario, que demostremos ser un ejemplo para los demás cristianos, y cuando vean o oigan el modo de hablar y vean cómo vivimos, estos traten de ser igual de puros y vean el carácter amoroso y la confianza en Dios. Primera de Timoteo 4:2. Muy bien. ¿Qué principio le gustó más? El de juventud, porque a veces por ser jóvenes, simplemente en algunos lados o cuando buscamos trabajo, somos rechazados por el simple hecho de ser jóvenes y no tener alguna experiencia, o incluso en una palabrita, no nos tienen tal vez la confianza hecha para tener un cargo como la que tuvieran con un adulto. Y bueno, yo lo digo porque me pasó, es como una experiencia. Muy bien, Erika. Y ahí hay que aplicar el otro principio, ¿no? Quien se vive de un problema no demuestra fuerza ni carácter. Entonces, en el caso tuyo, por ejemplo, hay que presentarse, qué sé yo, a 50 empresas, ¿no? Porque a veces uno se presenta a la primera, le dicen no, y se desanima. A la segunda, a la tercera, a la cuarta, a la décima, a la 20ª, a la 30ª. Es la constancia y es el carácter, ¿no? Entonces, me alegro que esto ojalá sea de ayuda en todos ustedes. Sí. Nada más, Erika, que Dios te bendiga. Hasta luego. Igualmente, ingeniero, gracias. Gracias. Bien. Vamos a tener un descanso de 5 minutos para cambiar de posición, voy a tomar un café y mantener el mismo entusiasmo que no me esté cansado. Por favor, 5 minutos y volvemos. ¿Están bien? ¿De acuerdo? Temperatura. Muy bien. Calor latente. El calor latente vendría a ser el calor que se le suministra, que al suministrarse un cuerpo, no cambia de temperatura, pero sí cambia de estado. Bien. ¿Qué estudia la termodinámica? La termodinámica estudia todos los procesos, en los cuales la energía se convierte en calor y el calor en trabajo, y viceversa. Muy bien. ¿Cuándo se llama proceso adiabático?
El proceso diabático vendría a ser en el cual el calor vendría a ser constante. Bien. 3 principios éticos. El primer principio ético vendría a ser el cómo contestar, ya que una respuesta amable calma el enojo, mientras que una grosera más bien lo aumenta. Este se encuentra en Proverbios 15:1. Luego está el del carácter, el que no afronta sus problemas. El que no afronta sus problemas no demuestra carácter ni fuerza. Este está en Proverbios 24:10. Y por último vendría a ser lo prohibido, el no tener relaciones sexuales prohibidas, ya que este vendría a ser el pecado que más nos hace daño al cuerpo. Este se encuentra en 1 Corintios 6:18. 6:18. Muy bien. Digo, Andrés, nada más, que tenga buen día, hasta luego. Igualmente, ingeniero, que Dios lo bendiga. Gracias. Alberto Obando. Emilio Panoso. Presente, ingeniero. ¿Cómo está Emilio? Bien. Emilio. Bien, también. Diferencia entre calor sensible y calor latente. Como dijo el ingeniero, no se escucha bien. Diferencia entre calor sensible y calor latente. El calor sensible cambia su temperatura sin cambio de estado, y el calor latente cambia su estado, pero no de temperatura. Bien. ¿Qué es la dilatación? La dilatación sería el cambio de la materia por cambio de temperatura. Ya. ¿Qué estudia la termodinámica? No se escucha bien, ingeniero. ¿Qué estudia la termodinámica? Estudia todos los procesos donde la energía se convierte en calor, el calor en trabajo y viceversa. Bien. Diga la primera ley y la segunda ley de termodinámica. La primera ley de termodinámica, el calor entregado al sistema se transforma en trabajo y aumenta la energía interna. La segunda ley sería, es imposible que una máquina térmica tenga un rendimiento al 100%. Muy bien. 3 principios éticos. 3 principios éticos. Hola, hola. Hola, se escucha entrecortado. 3 principios éticos. A ver, el primero, Proverbios 15:1. ¿Cómo responder? Sería: la respuesta amable calma el enojo, y la respuesta grosera enciende más el enojo y lo pone más agresivo. Proverbios 24:10 sería sobre el carácter. Quien se rinde ante un problema no muestra su carácter ni fuerza. Y Proverbios 3, de 5 a 6 sería confía en Dios. Por sobre todo confía en Dios y no mucho en lo que sabes. Toma en cuenta a Dios en todo lo que hagas, en tus acciones, y Él te ayudará. Muy bien, muy bien. Emilio, nada más, que tenga buen día. Hasta luego. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Flavia Andrea. Buenos días, ingeniero. ¿Cómo está? Flavia Andrea. Buenos días. Buen día. Estoy, ingeniero. Ahora sí. ¿Qué es la dilatación? Es el cambio que experimentan los cuerpos debido que está elevado a una cierta temperatura. Lo que cambia son sus dimensiones de dicho cuerpo. Muy bien. Primera y segunda ley de termodinámica.
La primera dice que es el calor entregado. Es el calor entregado por el sistema y que éste transforma todo el incremento de la energía interna y el trabajo por el sistema. La segunda ley dice que toda la máquina interna toda máquina interna lo que trata de hacer es transformar el calor e incrementarlo por el trabajo. Es posible que toda máquina térmica transforme el calor y lo incremente por el trabajo. Bien. ¿Qué dice la segunda ley de termodinámica? Es posible que una máquina térmica transforme todo el calor íntegramente en trabajo. Ahora sí. Es imposible. La segunda ley. ¿Cuándo se llama proceso isobárico y cuándo isocórico? Ya. Isobárico dice cuando su presión es constante. Isocórico cuando el volumen es constante. Muy bien. 3 principios éticos. Flavia Andrea. ¿Cómo responder? Una respuesta amable calma el enojo. Una respuesta grosera lo enciende más. Proverbios 15, versículo 1. Carácter. El que se rinde ante un problema no demuestra ni fuerza ni carácter. Proverbios 24, versículo 10. La tercera, confianza en Dios. Pon tu confianza en Dios y no lo mucho que sabes. Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo. Proverbio 3, versículos 5 al 6. Muy bien, muy bien. Flavia Andrea, nada más, que tenga buen día. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero, muchas gracias. Luciana Peralta. Buen día, ingeniero. ¿Cómo está Luciana? ¿Todo bien? ¿Me puede ver? No, veo un muñequito. Habilite la cámara. Se ve, ingeniero. Ya la tengo habilitada, ingeniero. Ahora, lo que pasa es que en la pantalla grande está Herbas Miranda y no usted, pero bueno, ya veremos. Ahora sí. Calor sensible. El calor sensible es el calor ganado o perdido con cambio de temperatura, pero sin cambio de estado. Bien. Calor latente. Es el calor ganado o perdido con cambio de estado, pero sin cambio de temperatura. ¿Cómo se define el calor específico? Es el calor entregado a una unidad de masa y por grado de temperatura. Bien. Diga la primera y segunda. Nos dice que una máquina térmica no puede tener el 100% de su rendimiento. Es imposible. La primera ley nos dice que el trabajo entregado a un sistema termodinámico se transforma en el trabajo realizado por el sistema más un incremento de su energía interna. Principios éticos. Disculpe, ingeniero. 3 principios éticos. Ya. El primero es cómo responder. La respuesta amable calma el enojo y la respuesta grosera la enciende más. Esto está en Proverbios 15, versículo 1. Carácter. Quien se rinde ante un problema no muestra fuerza ni carácter. Esto está en Proverbios 24:10. Y el último, confianza en Dios, que es pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo. Esto está en Proverbios 3, 5, 6. Muy bien. Nada más, que tenga buen día. Hasta luego, ingeniero. Alison Lisset Ramos. Gracias, ingeniero. Alison. ¿Qué? ¿Es el calor específico? El calor específico es el calor entregado por unidad de masa y por grado de temperatura. Las 2 leyes de termodinámica. En la primera ley de la termodinámica dice que el calor entregado
al sistema se convierte en trabajo realizado por el sistema y que éste implementa su energía interna del sistema. En la segunda ley dice que es imposible que una máquina térmica tenga un rendimiento del 100%. Muy bien. Diferencia entre el proceso isocórico e isobárico. ¿Lo puedes repetir, por favor? Diferencia entre el proceso isocórico y proceso isobárico. Isocoro me dijo, ¿no? Sí. Ok. El isocoro es el proceso en el cual se mantiene constante el volumen y el isobárico es el proceso en el cual se mantiene constante la presión. Bien. Principios éticos. El primero, ¿cómo responder? La respuesta amable calma el enojo. La respuesta grosera no enciende más. Está en Proverbios 15:1. Carácter. Quien se rinda ante un problema no demuestra ni fuerza ni carácter. Está en Proverbios 15:10. Proverbios 24:10. Y confianza en Dios. Pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo. Está en Proverbios 3, del 5 al 6. Muy bien. Nada más que tengan aquí. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Sí, Irene Luz. Rosetti. Buen día. Buen día. Calor sensible. ¿Cómo? Calor sensible. Sí. El calor sensible es el calor ganado o perdido de que su temperatura puede variar, pero cambia, se transforma, pero su estado no. Bien. ¿Cómo se define una caloría? Una caloría se define como la cantidad de calor que proporciona un gramo de agua que puede aumentar la temperatura de 1 Celsius, que puede aumentar su temperatura a 1 Celsius. Bien. ¿Y a la primera y segunda ley de termodinámica? La primera ley dice que el calor de un sistema se transforma en el aumento de su energía interna y el trabajo realizado por el sistema. Y el segundo dice que es imposible que una máquina térmica llegue al 100% debido a que la máquina pierde energía por el calor, pierde energía en el calor y haciendo que no gaste toda su energía en su trabajo. ¿Cuándo se llama proceso adiabático? ¿Cuándo se llama proceso adiabático? Es el calor que se mantiene constante. Muy bien, muy bien. 3 principios éticos. Bueno, el primero sería cómo responder. La respuesta amable calma el enojo. La respuesta grosera lo enciende más. Esto es de Proverbios, capítulo 15, versículo 1. El segundo sería respeto, carácter. Quien se rinde ante un problema no demuestra fuerza ni carácter. Esto es de Proverbios, capítulo 24, versículo 10. Y el último sería lo prohibido. No tengas relaciones sexuales prohibidas. Este pecado le hace a tu cuerpo, le hace más daño a tu cuerpo que cualquier otro pecado. Esto es de 1 de Corintios, versículo 6, capítulo 6, versículo 18. Bien, muy bien, nada más, que tenga buen día. Hasta luego. Igualmente, hasta luego.
Luis Alejandro Torres. Buenos días, ingeniero. ¿Cómo está, Luis Alejandro? Muy bien, gracias. Qué bueno. ¿Diferencia entre calor sensible y calor latente? El sensible es que la temperatura cambia, el estado permanece, y el latente que el estado cambia, pero la temperatura no cambia. Disculpe, no lo escuché muy... Estudia la termodinámica. Estudia el proceso en que la energía se convierte en calor y el calor se convierte en trabajo y viceversa. La primera y segunda ley de termodinámica. La primera y segunda ley. Ya, la primera ley dice que el calor entregado por un sistema se convierte en trabajo y este incrementa su energía interna. Y la segunda ley dice que es imposible que una máquina térmica tenga un rendimiento al 100%. ¿Cuándo el trabajo es positivo y cuándo el trabajo es negativo? El trabajo va a ser positivo cuando el trabajo es hecho por la máquina y es negativo cuando es sobre. ¿Diferencia entre proceso isocórico e isobárico? El isobárico es la presión constante y el isocoro es el volumen constante. Esa es la diferencia entre ellos dos. Bien, bien. ¿Tres principios éticos? ¿Cómo responder? La respuesta amable calma el enojo y la respuesta grosera la incendia más, o sea, la aumenta. Es como el ciclo del odio. Es de Proverbio 15:1. Luego de la del carácter. Si nos rendimos ante un problema, no mostramos ni fuerza ni carácter. Es de Proverbios 24, versículo 10. Y luego tenemos el de relaciones, que dice que no tengas relaciones sexuales prohibidas porque es el pecado que más le hace daño al cuerpo humano. Muy bien, Luis Alejandro. Nada más. Ya. Buen día. Igualmente, hasta luego. Emanuel Vaca. Buen día, ingeniero. Bien. Emanuel. ¿Qué es el calor sensible? ¿Puede repetir, disculpa? ¿Qué es el calor sensible? Ya, el calor sensible es cuando se gana o se pierde calor y se produce un cambio de temperatura, pero no de estado. ¿Cómo se define una caloría? La caloría es el calor entregado para que 1 gramo de agua eleve su temperatura a 1 centígrado. ¿Qué estudia la termodinámica? La termodinámica estudia los procesos donde la energía se convierte en calor, el calor en trabajo o viceversa. Muy bien. Diga la primera ley y la segunda ley. Primera ley y segunda ley de termodinámica. Ya, la primera ley de termodinámica nos dice que el calor entregado a un sistema se convierte en trabajo realizado por el sistema o incrementa la energía interna del sistema. La segunda ley nos dice que el rendimiento de una máquina térmica es imposible que tenga el 100% de rendimiento. Emanuel, 3 principios éticos. Ya, el primero dice cómo responder. La respuesta amable calma el enojo. La respuesta grosera enciende más. Ese está en Proverbios, capítulo 15, versículo 1. Luego está carácter. Quien se rinde ante un problema no demuestra ni fuerza ni carácter. Eso está en Proverbios, capítulo 24, versículo 10. Luego está confía en Dios. Pon toda tu confianza en Dios y no en lo que sabes. Tómalo en cuenta a Dios en todas las acciones que realizas y así te ayudará en todo. Eso está en Proverbios, capítulo 3, versículo del 5 al 6. Nada más. Muy bien. Que tenga buen día. Muchísimas gracias, ingeniero. Hasta luego. Cristian Vallejos.
Presente, ingeniero. Cristian. Disculpe, ingeniero, no lo escucho, no le logro escuchar. ¿Qué es el calor latente? El calor latente es la caloría que se gana o se pierde, pero su temperatura no cambia, pero sí cambia de estado. Sensible. No lo logro escuchar, ingeniero, disculpe. El calor sensible, ¿qué es el calor sensible? ¿Qué es el calor sensible, dice? Sí. El calor sensible es lo inverso del calor latente, o sea, su temperatura no cambia, pero su estado, la temperatura sí cambia, pero su estado no. Bien. ¿Qué estudia la termodinámica? La termodinámica estudia el proceso en que la energía se transforma en calor, el calor se transforma en trabajo y o viceversa. Ya. Diga las dos leyes de termodinámica. La primera ley de termodinámica dice que el calor que entra a un sistema produce un trabajo hecho por el sistema y o esto incrementa la energía interna. Y en la segunda ley, la termodinámica, dice que una máquina termodinámica no rinde al 100%. Muy bien. Proceso isotérmico. ¿Cuándo se llama proceso isotérmico? El abiático, cuando la presión es constante. Eso es isobárico. Isotérmico, dijo, ¿no? Cuando la temperatura es constante. Disculpa. Muy bien, ahora sí. 3 principios éticos. 3 principios éticos sería cómo responder. Si respondemos amablemente, posiblemente que a la persona, digamos, no se enoje tanto, pero si le respondemos groseramente, como que se va a enojar. Proverbios 15:1. Después sería el carácter. Quien se rinde ante una misión, digamos, o ante un problema, no demuestra fuerza o carácter. Eso está en Proverbios 24:10. Y después está confía en Dios. Pon toda la confianza en Dios, por más que nosotros sepamos, y que siempre actuemos con el Señor, así nos irá muy bien toda la vida. Eso está en Proverbios 3, capítulo 3, versículo del 5 al 6. Muy bien, Cristian. Nada más. Que tenga buen día. Hasta luego. Muchas gracias, ingeniero, igualmente. Disculpe, ingeniero, creo que se saltó mi nombre. No. Juan José Vargas. Hola, buen ingeniero. Juan José Ingeniero, Vargas. ¿me escucha? Sí, te Buenos escucho. días. ¿Qué es el calor latente? El calor latente es cuando la temperatura sube o baja, pero y cambia el estado, pero la temperatura no. Ya, entonces la temperatura no sube ni baja. Ya. Pero verdad, es retirado. Sí. ¿Cómo se define una caloría? La caloría se define como la cantidad de calor que se necesita para que un gramo de agua eleve su temperatura en 1 grado centígrado. Muy bien. ¿Qué estudia la termodinámica? ¿Qué estudia La termodinámica estudia los procesos estudia los procesos en el cual el calor se convierte en trabajo y el trabajo en energía, así sucesivamente. Bien. ¿Qué dice la segunda ley de termodinámica? Que una máquina térmica nunca puede tener el rendimiento del 100%. Bien. 3 principios éticos. El de cómo responder, que si tú le hablas amablemente, lograrás también que la otra persona se calme. En cambio, si tú le hablas groseramente, se puede alterar más. Eso está en Proverbios, el capítulo 15, el versículo 1 o algo así, capítulo 1. Luego sería otro el de carácter, o sea, de no rendirte a los
ante los problemas, pues demuestras que no tienes ni fuerza ni carácter. Eso está en Proverbios 24:10. Y luego el de confianza en Dios, que a pesar de lo mucho que sepas, tienes que tener siempre la confianza en Dios, pues Él es el que te ayudará y te guiará en todo lo que haces. Eso está en Proverbios, el capítulo 3, del 5 al 6. Muy bien, Juan José. Muy bien, nada más. Hasta luego. Buen día. Hasta luego. Gracias, ingeniero. Michael Jonathan Villazón. Buenos días, ingeniero. Michael, ¿qué es el calor sensible? El calor sensible es el calor ganado o perdido, y este ocurre cuando cambia la temperatura, pero se mantiene constante la sustancia. Muy bien. ¿Qué estudia la termodinámica? La termodinámica estudia el proceso de la energía que se transforma en calor y el calor se transforma en trabajo y viceversa. Bien. ¿Y cuándo se llama proceso adiabático? Proceso adiabático es cuando el calor es constante. Bien. 3 principios éticos. El primero es Proverbios 15:1 y dice cómo responder. La respuesta amable calma el enojo y la respuesta grosera le enciende aún más. El otro sería Proverbios 24:10. ¿Cómo era? ¿Quién se rinde? Confianza en Dios. Voy a dar otro. Confianza en Dios. Pon toda tu confianza en Dios, así te irá bien y no te confíes en todo lo que sabes. Y si tienes en cuenta a Dios siempre, Él te ayudará en todo lo que pidas. Ese está en Proverbios 3, del 5 al 6. Y el otro es lo prohibido. No tengas relaciones sexuales prohibidas porque esto daña el cuerpo. Está en Corintios 6:18. Muy bien. De los libros que ha leído, de los 3, ¿cuál le gustó más y por qué? El segundo. Ya que con este pude ver, digamos, cómo las carreras que estamos estudiando en el futuro van a ir desapareciendo y cómo podemos mejorarlas para que no sean, digamos, del todo desvanecidas en un futuro, ya que las carreras de tecnología hoy en día y en el futuro van a seguir prevaleciendo y eso me motiva, digamos, para poder meterle más empeño en mi carrera. Muy bien, Michael. Nada más, que tengas buen día. Hasta luego. Igualmente. Bien. ¿Algún reclamo? ¿Alguien que falte? Sí, ingeniero, yo presenté todo las semanas y los 3 libros los presenté. Pedro Junior Salazar Moscoso. Vamos a revisar. Un segundito. A ver. Salazar. Salazar. Ya. Moscoso. Estamos buscando, si lo ve me avisa. Salazar Moscoso. Sí. Ya. Pedro, ¿verdad? Sí. Salazar Moscoso, Pedro. Bien. Salazar. Sí, ingeniero. Calor sensible. Es el calor ganado perdido con cambio de estado pero sin cambio de temperatura. Bien. Calor latente. Es el calor ganado perdido pero con cambio de estado pero sin cambio de temperatura. Bien. ¿Qué estudia la termodinámica? La termodinámica estudia los procesos de cuando la energía se convierte en calor, el calor en trabajo y viceversa. Muy bien. ¿Para qué sirve el calorímetro de agua? Es un instrumento que sirve para medir las cantidades de calor. Bien. 3
3 principios éticos. ¿Cómo responder? La respuesta amable calma el enojo. La respuesta grosera lo enciende más. Proverbios 15:1. La segunda es carácter. Quien se rinde ante un problema no muestra fuerzas ni carácter. Proverbios 24:10. Y la tercera sería prohibido. No tengas relaciones sexuales prohibidas, ya que es el pecado que más le hace daño a tu cuerpo. Primera de Corintios 16:18. Muy bien, nada más que tenga buen día. ¿Nadie más? Sí, yo ingeniero tampoco me llamó, disculpe. Sí, Andy Paz. Se no estaba temprano, he llamado a las 7, no digo temprano. No, a las 7 en punto yo estaba y no me llamó, creo que llamó a las 6:46 cuando comenzó la reunión. Diferencia entre calor sensible y calor latente. ¿Habilita su cámara? Sí, ahorita la vi. Ya está. El calor sensible es la energía ganada o perdida con cambio de temperatura, pero con el mismo estado, y el calor latente es el calor ganado o perdido sin cambio de temperatura, pero con cambio de estado. Diferencia entre trabajo positivo y trabajo negativo. El calor positivo es cuando está por el trabajo, y el calor negativo es cuando está sobre el trabajo. Disculpe, ingeniero, no lo logré escuchar. No está bien lo que está diciendo. ¿Puede repetir? El calor positivo y negativo me dijo, ¿no? Sí. El positivo es cuando el calor está entregado al sistema. No, trabajo. Ah, ya, perdón, escuché ya. El positivo es cuando el trabajo está realizado por el sistema, y el negativo es cuando el trabajo está sobre el sistema. Bien. Diferencia entre evaporación y condensación. Evaporación y condensación, no recuerdo bien, ingeniero, disculpe. Pero piense, pues, ¿qué es la evaporación? ¿Cómo? ¿Qué es la evaporación? Piense, ¿no? Evaporación. No me acuerdo, ingeniero. No digo que se acuerde. Piense, en su casa no hay evaporación. ¿Usted tiene alguna caldera, algún tacho? Es cuando el agua llega a un punto de ebullición. ¿Usted ha visto hervir agua? Sí, por eso le digo, es cuando el agua llega a un punto de ebullición y comienza a secarse, sale el humo. ¿Piensa qué? A absorberse, o como a secarse. Como a desvanecerse. A cambiar de estado líquido a gaseoso, se evapora de líquido a vapor. Eso, entonces, piensen un poquito, ustedes saben, y no pretendan acordarse de memoria. Bueno, yo les dije cuál es la diferencia entre evaporación y condensación. Ya hemos dicho evaporación. ¿Qué es la condensación? Lo contrario, evaporación es cuando el líquido pasa a vapor. Evaporación. Y condensación cuando el vapor se convierte en líquido. Lo contrario, esto es. ¿Qué dice la segunda ley de termodinámica? La segunda ley de termodinámica dice que la máquina, una máquina térmica no puede llegar al 100% de su rendimiento. Muy bien. 3 principios éticos. El primero sería cómo responder una respuesta amable. El primer sería cómo responder la respuesta amable calma el enojo, y la respuesta grosera lo aumenta más. Proverbios 15:1. El segundo sería carácter. Si uno, quien se rinde ante un problema, demuestra que no tiene carácter ni fuerza. Proverbios 24:10. Y el último sería lo prohibido: no tengas relaciones sexuales prohibidas, porque este pecado le hace más daño al cuerpo que cualquier otro pecado. 1 Corintios
6:18. Muy bien, Gabriela, Eliana, nada más, que tenga buen día. Hasta luego. ¿Alguien más? Yo, ingeniero, a mí tampoco me nombró. Arano. ¿Paniagua? Sí, ingeniero Paniagua, por Hamilton. Vamos a revisar. Un segundito. Voy a compartir la cámara. ¿Dónde está Paniagua? Aquí está. Paniagua. Si puede ver, Paniagua, ¿dónde está? Aquí está Paniagua. ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? ¿Lo vio, Paniagua Milton? Sin entregar, ingeniero. ¿Lo vio, Paniagua? Sí. Ah, ya. Entonces, ¿qué le falta? La semana 3 y 4. Lo tengo, ingeniero, pero ¿puedo presentar? Claro, tiene que presentar. Aquí lo que se les anota, aquí sin entrenar. A mí, ingeniero, tampoco me nombró. No. Arano Alan Kevin. Arano Alan Kevin. Arano, igual le falta la sexta y séptima semana. Lo tengo presentado, ingeniero. A ver, vamos a revisarlo. Arano, claro, lo presentó muy tarde, entonces yo he verificado, no, aquí dice Arano. Así que va a dar en el recuperatorio. ¿Cuándo lo Ya. presentó? El anterior parcial usted me dijo que lo presente porque no lo había entregado. O sea, yo lo envié, pero no lo entregué y me dijo que lo presente. Y ya lo presenté desde el anterior examen oral. Bueno, ¿qué quiere que le dice completado con retraso? ¿Cuándo Sí, lo sí, sí. presentó? Desde el anterior examen, el segundo parcial oral, usted me dijo que los presente, que no los tenía. Y al segundo día ya los presenté porque no los había entregado. No, perfecto. Claro, ahí está, ¿no? Presentado tarde. Lo entregué tarde, ingeniero. Claro. No, entonces, claro. A ver. Además, Arano no dio el examen práctico del primer parcial, el segundo y el teórico. Bueno, ingeniero. Sí, ingeniero, va a disculpar, lo que pasa es que no estaba en mi casa. Me encontraba en el Hospital San Juan de Dios. A ver, calor sensible. De su cámara. ¿Me puede ver, ingeniero? Ahora sí. ¿Qué es el calor sensible? El calor específico. El calor específico es el calor entregado por unidad de masa y grados de temperatura. Baje su mano. ¿Perdón? Es que Baje su mano, no ponga su mano. No ponga su mano. Listo, ingeniero. Calor latente. El calor latente es la cantidad de calor que gana o pierde y cambia de estado, pero no de temperatura. ¿Cómo se define una caloría? La caloría es la cantidad de calor que se le entrega a 1 gramo de agua y eleva su temperatura a 1 grado Celsius. ¿Estudia la termodinámica? Perdón, no lo escucho, ingeniero. ¿Qué estudia la termodinámica? La termodinámica estudia el proceso donde la energía se transforma en calor y el calor se transforma en trabajo y viceversa. ¿Y la primera y segunda ley de termodinámica? La primera ley es
el sistema transforma, el calor del sistema se transforma en trabajo y aumenta su energía. Y la segunda dice que es imposible que una máquina térmica obtenga el 100% de su rendimiento. Muy bien. Está primero lo de cómo responder, que cuando uno responde de forma amable y calmada, las aguas se calman un poco, y cuando uno responde de una manera grosera se enciende más. Esto es Proverbios 15:1. Después está en carácter. Si uno se rinde, no demuestra todo su potencial o su fuerza, su carácter, y esto está en Proverbios 24:10. Y después está la confianza en Dios. Confía en Dios más en todo lo que tú sabes, ya que si tú pones en Dios en todos tus proyectos, siempre vas a tener éxito. Muy bien. Ya, muchas gracias, ingeniero. Ingeniero, falto yo. Mariscal. Y presentó sus tareas en el grupo, otra vez en el grupo, porque estaba en otro grupo. Ya las estoy presentando en el BI, ingeniero. Que bueno, yo en mi registro no lo tengo, por eso como no me acuerdo, tenía que presentar en el BI con las tareas, las que presentó en el F1, no sé en qué grupo, tiene que presentar en el grupo en el que está inscrita, porque en el grupo que está inscrita, pues no sale, ¿no? Entonces es muy difícil acordarme. No sé si presentó sus tareas, presentó todas las tareas al grupo BI. Sí, ingeniero, sí las presenté. A ver, Mariscal Rojas. No está. No está. ¿No puede ver? Mariscal Rojas Licet, ¿verdad? Hola. Sí, sí. Dice aquí que dice. Sin entregar, sin entregar. Para mí es muy difícil, señorita, acordarme de usted. Con 400 estudiantes, yo veo esto, no me acuerdo, ¿no? Entonces, ustedes lo que tienen que hacer, ya les dije, vuelvan a presentar en este grupo, porque en este grupo no está como está viendo. Entonces, cuando esté, ya usted me pone una notita que presenté en el F1, entonces para que le ponga la nota correspondiente. Así que, por favor, Lizeth presente y va a dar en el recuperatorio. Está bien, ingeniero, gracias. Por la misma nota, o sea, evidentemente. Entiendo perfectamente que ha habido problemas de inscripción, uno va a un grupo y no le ocupo, se pasa al otro. Lo entiendo, por eso que tengo consideración sobre este tema, Lizeth. No se preocupe, usted presente. Yo me acuerdo que ha presentado en otro grupo, pero imagínese que ya le digo, me olvido. Cuando yo reviso esto y pues eso es. Pero de todos modos estamos a tiempo. ¿Alguien más? Bueno. Disculpe, ingeniero, una consulta. Nos dimos cuenta de que el cuestionario 14 y 15 no tienen, sí, que no hay preguntas para esas tareas. Es una buena noticia, así que no van a contar nada. Sin cuestionario. Está bien. Sin cuestionario, Luz Marina. Muy bien, bueno, gracias. Nos veremos el día jueves en el museo. Yo voy a hacer un ordencito de presentación. Ayer fue muy interesante con el grupo SD. Por supuesto, guardando distancias de bioseguridad. Midiendo la temperatura de ingreso por precaución, desinfectando con alcohol. Y pues, una vez más, los que no puedan ir por motivos de salud o porque sus padres no quieran que vayan, no hay problema. Mañana se les va a pasar por vía digital la información a los que no puedan, pero los que vayan, sí, bueno, lo vamos a visitar. Muy bien, que tengan buen día, jóvenes. Muchas gracias, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego. Todo muy bien, hasta luego, adiós. Gracias, ingeniero. Bendiciones. Hasta luego. Muchas gracias.